Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Chocale Live y del podcast Mi Billetera, nuestro ciclo 5 años, 5 conversaciones sobre Chile. Este martes nuevamente con una invitada muy especial. Nos acompaña Solange Bernstein, presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF, institución a cargo de regular al sector financiero en Chile, como los bancos, los seguros, los valores y otras entidades. Solange es doctora en Economía de la Universidad de Boston y magíster en Economía también, es ingeniera comercial de la Universidad de Santiago. Ha sido 2 veces superintendente de pensiones, también fue especialista principal en esta materia en el BID y consultora del Banco Mundial también, y previo a la CMF lideró la gerencia de la División de Políticas Financieras del Banco Central. Te queremos dar la bienvenida, Solange, muchas gracias por venir a conversar con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Y muchas gracias, Max, por la invitación y la oportunidad de tener esta conversación. Muchas gracias por acompañarnos, Solange. En primer lugar, quería partir con una especie de balance general de parte tuya del 2023. ¿Cómo fue el año pasado para la CMF? El 2023 fue sin duda un año que calificaría como desafiante, ¿no?, para CMF. Hemos estado abocados a cumplir nuestro triple mandato, que tiene que ver con una adecuada conducta en el sistema financiero, nuestro mandato prudencial, con la estabilidad del sistema, así como también de su desarrollo. Y en este último ámbito en particular, tuvimos mucha actividad, porque se promulgó la ley FinTech, la ley llamada FinTech, ¿no?, que incorpora a nuestro perímetro como CMF una gran cantidad de instituciones, y eso fue tremendamente desafiante. Por lo tanto, es uno de los elementos que marcó este año 2023. Un segundo elemento que marcó el año 2023 fue el continuar nuestro largo camino de implementación de lo que se llama Basilea III, que es el marco regulatorio para la industria bancaria. Sin duda una industria muy importante. Esta fue una regulación que se emitió el año 2019, que de hecho gatilló la integración de esta institución que ahora tiene a su cargo la regulación bancaria y de valores y seguros, porque antes existía una superintendencia de bancos y valores y seguros separados. Por lo tanto, esa ley de bancos es bien importante para nosotros, y la implementación de Basilea III también ha sido desafiante. Recordar que incluso por la pandemia hubo que postergar un poquito algunos de los elementos en esa implementación. Por lo tanto, ahora ya hemos ido retomando ese camino. También en el ámbito de proyectos de ley que están en el Congreso, ha sido bien activo, ¿no? Tenemos el registro de deuda consolidada, que es uno de los proyectos que es importante para CMF, inteligencia económica, etcétera. Entonces, hay varios proyectos de ley en el Congreso que nos han mantenido ocupados en términos de su discusión. Y en el ámbito sancionatorio, recordar ahí que en el ámbito sancionatorio nosotros somos una institución reguladora, supervisora, y que a veces tiene que sancionar cuando las cosas efectivamente no funcionan bien o hay un incumplimiento regulatorio, un incumplimiento normativo que requiere efectivamente de una sanción. Y ahí hubo bastantes cosas que efectivamente tuvimos que ir haciendo durante este año 2023. Pero yo diría que algo que lo marcó significativamente el año 2023 lamentablemente lo que hemos observado en términos de fraudes que no son del perímetro de CMF, fraudes en términos de que tenemos plataformas en las cuales las personas eventualmente piensan que tienen una alternativa de inversión tremendamente atractiva o que tienen una necesidad urgente y requieren un crédito y van a estas plataformas y tratan de acceder a un crédito y lamentablemente se encuentran con una situación de fraude. Eso hemos visto mucho el año 2023, esto sigue creciendo y es una alerta importante. Está fuera del perímetro de CMF, pero nos llegan las denuncias y a medida que nos van llegando estas denuncias generamos alerta ciudadana, denunciamos al Ministerio Público cuando corresponde, pero diría que ese es otro elemento en el ámbito sancionatorio, más allá de la sanción y lo que nos corresponde. Yo diría que esto ha sido algo que también marcó el año 2023, por lo tanto una nota de cuidado. En temas de educación e información financiera, también tuvimos hitos importantes este año 2023. Hemos seguido publicando nuestros informes institucionales, el informe de endeudamiento, el informe regional, el informe de género, que van dando cuenta de cómo se va teniendo cada vez mayor acceso al sistema financiero, pero al mismo tiempo nos va identificando algunas brechas.
en temas de género, por ejemplo, que las mujeres en general, si bien el acceso a crédito es el mismo, pero los montos a los cuales son un poquito más bajos, nos muestran un buen comportamiento de las mujeres. Entonces tenemos ahí varias cosas en los informes que son bien interesantes y además herramientas que estamos poniendo a disposición de las personas. Por ejemplo, la herramienta Conoce tu Deuda, que tuvimos un relanzamiento del antiguo informe de deudores que tenía larga data, donde las personas podían consultar su situación de endeudamiento, pero que ahora es mucho más amigable y más completo, y además lo vincula con herramientas de educación financiera. Así que muchas cosas hemos estado bien ocupados justamente en cumplir con nuestra tarea. Y Solange, ahí haciendo una mirada general, tú llevas 21 meses, ¿cierto? Asumiste en abril del 2022 en el cargo. ¿Cuál ha sido quizás también la mayor dificultad dentro de todo este contexto que nos estás contando? Sin duda uno enfrenta desafíos, dificultades, hay que ir sorteando, ¿no? Estos obstáculos que se presentan. Y hemos estado bien ocupados en aquello. Lógicamente lo que es la implementación de la ley FinTech tiene desafíos importantes, no sé si llamarlo obstáculos, ¿no? Pero sí desafíos importantes de que entramos a regular una industria que estaba fuera del perímetro y que ya estaba funcionando. Por lo tanto, yo diría que eso es bien complejo, por eso hemos tenido que hacer varias mesas de trabajo, ¿no? De entender bien, de entender los modelos de negocio, porque aquí tenemos el desafío de cómo balanceamos nuestra regulación desde el punto de vista de la prudencia, y porque aquí vamos a ponerle el sello a instituciones que hoy día prestan un servicio, pero están fuera del ámbito regulatorio. Por lo tanto, si teníamos un problema, decíamos, no está regulado. Bueno, ahora vamos a poner un sello de sí, está regulado, pero entonces si está regulado tenemos que supervisar y tener cierta certeza de que ese modelo de negocio no va a implicar que las personas posteriormente se sientan desfraudadas, ¿no? Entonces ahí el cómo hacemos esa regulación sin ahogar a esta industria que efectivamente está hoy día creciendo y que cumple un rol. Entonces ese balance yo te diría que ha sido un desafío importante durante este año. Y en lo interno, lo que se refiere a la integración, yo creo que también es un tema a relevar, ¿no? Porque comentaba hace unos minutos atrás, esta es una institución que nace además en pandemia, porque el año 2019 se integra, viene pandemia del 2020, y todo lo que hemos vivido los chilenos durante este tiempo, ¿no? Entonces yo te diría que ese ha sido también otro tema bien relevante como en lo interno, abocarnos a la tarea, pero al mismo tiempo tener una institución que tiene desafíos internos importantes. Solange, ya que lo estás mencionando justamente lo de la ley FinTech, ¿qué es lo que sucede en la práctica, digamos, como para poder explicarlo a un público bien amplio, qué es lo que sucede en la práctica el día 3 de febrero? El día 3 de febrero estamos emitiendo una pieza de regulación bien importante, justamente para quienes se incorporan al perímetro. Nosotros podemos entender la ley FinTech como con dos grandes componentes. El primer componente se refiere a instituciones que estaban fuera del perímetro y que hoy día van a estar reguladas y supervisadas por CMF. Por lo tanto, esas instituciones requieren registrarse en CMF y obtener un permiso de funcionamiento y cumplir con ciertas normas. Ese es el marco normativo que estamos publicando esta semana, digamos, que publicamos hace unos días atrás, y que entraría a regir el 3 de febrero. Ahora, recordar que eso no implica que el mismo día 3 de febrero tienen que venir todas estas instituciones nuevas a registrarse, sino que tenemos un plazo de 12 meses hacia adelante. En el caso de los asesores de inversión, eso sí, ya se había emitido la regulación de manera previa, por lo tanto, ya se espera que estén efectivamente registrados al 3 de febrero. El resto, ¿qué es el resto? Para ser claros ahí, tenemos una serie de instituciones que la ley FinTech clasifica en 7 categorías, 7 tipos de prestadores de servicios financieros, que son los que hoy día no están regulados. Los que llamamos plataformas de financiamiento colectivo, crowdfunding, que se llama también, ¿no? Ese es un tipo de institución, que son instituciones que en el fondo canalizan entonces la posibilidad de encontrar financiamiento a ciertas empresas a través de conectar a quien requiere fondos con quien tiene fondos, ¿no? Sistemas alternativos de transacción,
donde se transan instrumentos financieros, definidos en términos relativamente amplios. Asesoría de inversión, asesoría crediticia, custodia de instrumentos financieros, enrutamiento de órdenes y la intermediación de instrumentos financieros. Por lo tanto, ese conjunto de 7 actividades que hoy día, algunas de ellas, por ejemplo, no es que no hayan estado absolutamente, lo que pasa es que, por ejemplo, la custodia de instrumentos financieros tenemos el DCB, una gran infraestructura supervisada. En términos de plataformas de transacción, tenemos la bolsa de valores, la bolsa de productos que estaban fiscalizadas, pero teníamos otros tipos, por ejemplo, sistema alternativo de transacción, donde se transaban plataformas distintas a las reguladas, donde se regulaba la transacción de instrumentos, ahora entra. Por lo tanto, son actividades que nosotros conocemos en el mundo tradicional. La intermediación de valores la conocemos, pero ahora estamos hablando en un sentido más amplio, por ejemplo, intermediación de facturas, que está dentro cuando era la bolsa de productos, pero fuera cuando eran otro tipo de intermediario. Por lo tanto, ahí es donde vamos a ir teniendo que dibujar esa ruta, pero lo que pasa ahora es que comienza el plazo para que estas entidades se registren, puedan entonces tener autorización para poder empezar a funcionar bajo el marco de regulación, y nosotros entonces comenzaremos con la supervisión correspondiente. Y Solange, ¿qué impacto cree usted que va a tener la ley FinTech justamente en la innovación? Nosotros vemos, lo reporteamos a menudo, hay bancos que se están preparando también porque están empezando a ofrecer soluciones de banking as a service, hay otras FinTech que están mirando y entrando a nuevos mercados. Uno tiende a pensar de que aquí quizás es un mercado que es pujante, que va a seguir creciendo, que la ley le va a dar un nuevo impulso, me imagino, ¿no? Sin duda, y Chile, hay que recordar acá que en el caso de Chile estamos siendo bien pioneros, ¿eh? Este marco legal, de hecho, cuando tenemos conversaciones con otras entidades reguladoras de fuera de Chile u organismos internacionales, nos están mirando con mucho interés, porque hemos sido bien vanguardistas en términos de lo que estamos haciendo en Chile, incorporando el marco de regulación a esta industria. Y como dije, me quedé corta en la mención anterior, porque no solamente regular a estos nuevos prestadores de servicios financieros que se incorporan, sino que también es el comienzo de lo que se llama el sistema de finanzas abiertas, que también promueve entonces la innovación, tanto para las entidades que ingresan al perímetro como quienes son incumbentes, quienes participan hoy día del ecosistema en general, ¿no? Porque por un lado, el sistema de finanzas abiertas lo que hace es que las personas son dueñas de sus datos. Por lo tanto, entregando su consentimiento, las entidades financieras están obligadas a entregar esa información y compartirla para que las personas puedan acceder a mejores servicios financieros, a más y mejores servicios financieros, a una oferta mayor y más acorde a sus propias necesidades. Por lo tanto, vamos a tener un ecosistema distinto, no solamente nuevas entidades, sino que también la forma en la cual se interactúa y la información con la que cuentan las instituciones actuales, los incumbentes, quienes actualmente están regulados, como quienes ingresan al perímetro, también va a ser distinta. Y entonces la oferta de valor a las personas también va a ser distinta. Estamos conversando con Solange Bernstein, presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF. Solange, te quería llevar a otro tema. ¿Cómo están abordando hoy día ustedes el desafío de la inclusión financiera desde la CMF? Un tema que con el paso de los años hemos visto que han ido surgiendo nuevos actores, nuevas soluciones, nuevos productos, pero que también muchas veces uno lo ve, digamos, desde esta mirada quizás, y nosotros también como medio muchas veces nos pasa y tenemos esa reflexión, que claro, hay mucha gente que se está subiendo al carro, pero estamos dejando también postergadas a otras personas por, no sé, distancias, digamos, en zonas rurales o por falta de alfabetización digital, que muchas veces también les genera, digamos, mucha distancia el poder conocer los productos financieros. ¿Cómo ven ustedes justamente este desafío, que debe ser también un desafío país? Sí, nosotros como CMF es sin duda parte de nuestras preocupaciones, ¿no? Porque el sistema financiero efectivamente cumple un rol y en la medida en que sea más inclusivo, cumple un rol más efectivo en beneficio de las personas, que es nuestro foco principal, ¿no? Y ahí tenemos varias cosas que hemos ido haciendo, las mencioné hace unos minutos atrás, en términos, por ejemplo, del Conoce tu Deuda o de lo que levantamos como información en los informes nuestros, ¿no? Para conocer esta radiografía del endeudamiento, para entender bien dónde están estas brechas, ¿no?
Eso por un lado. Primero tenemos que hacer un adecuado diagnóstico para saber dónde están las brechas, y por otro lado tenemos este desafío de educación financiera o de entregar herramientas. Y ahí en lo que se refiere a educación financiera, destacar también la encuesta de capacidades financieras que hicimos en conjunto con la CAF y que se publicó hace unos días atrás, porque el tema de inclusión tiene dimensiones, o es multidimensional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque por una parte necesitamos que efectivamente se junte oferta con demanda, es decir, que las personas conozcan y entiendan qué es lo que necesitan, y por otro lado que haya una oferta adecuada de instrumentos para satisfacer esas necesidades, y que la información esté clara respecto de cuáles son las características de esas herramientas, instrumentos, servicios, productos. Y en ese sentido, la ley FinTech que comentábamos un minuto atrás es una tremenda oportunidad. Y es una tremenda oportunidad porque desde el lado de la oferta permite la entrega de servicios más diversos. Pero ¿qué pasa con el lado de la demanda? ¿Qué pasa con las personas? ¿Qué pasa con la capacidad que van a tener para realmente comprender las características de cada una de las ofertas que se les hace, y si en realidad van a estar obteniendo la mejor alternativa o el mejor servicio? Y ahí la encuesta de capacidades financieras nos habla de varias cosas. Primero, que entender la educación financiera no es solamente entender cuánto la gente entiende respecto de ciertos conceptos, no solamente es temas de conocimiento, no es solamente saber lo que es la inflación o lo que es una tasa de interés, cosa que mide la encuesta de capacidades financieras y nos dice, estamos más o menos. Pero no es solo eso, sino que también tiene elementos de cuál es mi actitud, cómo yo me presento al momento de tomar decisiones, cuánto yo doy peso a lo que va a pasar en el largo plazo versus el corto plazo, por ejemplo, y tiene que ver con comportamiento, cómo me comporto, porque una cosa es lo que yo sé, otra cosa es mi predisposición y otra cosa es cómo actúo. Y ahí el tener las habilidades de que cuando yo conozca, o que mi actitud frente al ahorro, por ejemplo, o que mi comportamiento al momento en que se me presente cierta alternativa es la adecuada, esa combinación es compleja. Y lo que nos muestra la encuesta de capacidades financieras es que respecto de comportamiento, es decir, cómo la gente se comporta, nos hemos vuelto más cortoplacistas. Tendemos a planificar menos. Nos preocupa más el hoy que el mañana, o reaccionamos más a la oferta. Es como que se nos acortó nuestro horizonte, ¿no? Entonces como que actuamos de manera más cortoplacista. Es interesante eso, y al parecer todavía no hay suficientes países que hayan levantado esta encuesta, pero al parecer que el post-pandemia generó este cambio de comportamiento. Por lo tanto, ahí cuando hablamos de inclusión va a ser importante entenderlo desde ese punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de cómo tenemos instrumentos financieros adecuados, cómo llegan a las personas, pero también que las personas estén mejor preparadas, sobre todo en un mundo digital. Porque cuando todo está a un clic, también las decisiones, el comportamiento de las personas es distinto. Solange, le pedimos a una periodista muy reconocida sobre educación financiera que te planteara una pregunta. Tenemos a Javiera Quiroga, que nos compartió un video con una pregunta para ti. Ella es conocida como Economina. Vamos a ver qué es lo que quiere preguntarte. Hola Solange, te saluda Javiera Quiroga, fundadora de Economía, una plataforma de educación financiera, y mi pregunta va por el lado de una política estatal respecto a educación financiera que hoy día lamentablemente no existe, no ha existido nunca en ningún gobierno muy claramente. ¿Qué podemos hacer para que esto sea una prioridad del Estado, no de un gobierno específico que llegue y después se vaya, para que podamos empezar a educar a las personas desde edades tempranas, que es lo que tanta falta hace? Solange, bueno, ahí un poco esta pregunta yo recuerdo también, Javiera se la hizo al ministro Marcel cuando ella lanzó su libro en Providencia, hizo un gran lanzamiento y fue el ministro Marcel y le hizo exactamente la misma pregunta, yo me acuerdo porque estaba ahí. ¿Cómo hacer para que justamente estas iniciativas de educación financiera, porque yo sé que en la CMF tienen varias, pero muchas veces uno dice, bueno, ¿cómo hacer que lo que hace la CMF vaya en línea también con lo que se hace a nivel
educacional, ¿cierto? Sabemos que se han escuchado a veces ahí algunos llamados de atención que dicen, bueno, pero ¿qué pasa en los colegios? ¿Qué pasa a nivel de otros estamentos del Estado? Y también, por supuesto, el rol que cumplen cada una de las empresas que participan del sector financiero. Uno ve en la banca que tienen distintas iniciativas, pero uno dice, bueno, ¿cómo aglutinar todo esto? ¿Cómo hacer que todo esto pueda, de alguna manera, irse entrelazando? Tremendo desafío que sin duda trasciende lo que nosotros podemos hacer como CEMEFE, ¿no? Pero hemos estado activos contribuyendo, así como también el mismo Banco Central, el Ministerio de Hacienda, liderando también en distintos gobiernos, ¿no? A lo largo del tiempo a iniciativas público-privadas, porque al final del día es una responsabilidad de todos. Y aquí ha habido liderazgo desde los ministerios de Hacienda a lo largo del tiempo. Sin embargo, todavía falta mucho. Hay una política de educación financiera, una estrategia nacional de educación financiera a la cual se llegó a un cierto consenso donde se le da seguimiento a las distintas iniciativas públicas y privadas y nosotros participamos activamente en aquello. Varias conversaciones con el Ministerio de Educación, porque al final del día, como justamente decía Javier hace unos minutos atrás, ¿no? Es re importante el cómo vamos sembrando la semillita desde muy temprano, ¿no? Porque son conceptos complicados, como yo dije hace unos minutos atrás, no solamente entender el concepto, sino que tener la habilidad de aplicarlo en la toma de decisiones. Y eso requiere cierta madurez de esos conceptos, no solamente entenderlos en términos de su definición. Y eso entonces requiere de ser incorporado de manera temprana. Lamentablemente los currículums escolares compiten tantas materias siempre y son tantos los desafíos que tenemos en el ámbito de educación que ha costado el que eso se vaya incorporando. Yo previamente estuve en el Banco Central, que también son bien activos en lo que se refiere a cursos a profesores. En el sector privado también hay varias iniciativas que van justamente en esa dirección de capacitar a profesores o de incentivar a los alumnos, ¿no? Me tocó hace unas semanas atrás participar en la premiación del concurso Economía Más Cerca del Banco Central, en que se presentan distintas iniciativas por parte de alumnos, con alguna pregunta o concepto, y ese tipo de cosas sin duda ayudan, pero son pequeños granitos de arena en un mar infinito que cuesta efectivamente mover, y yo creo que ahí tenemos un desafío país. Yo creo que las instituciones tratamos de aportar, pero requiere de una manera más decidida el poder ver esto de manera integral y sobre todo incorporándolo en edades tempranas, ojalá como parte del currículum, no necesariamente como un ramo separado, porque hay muchas materias en las cuales eventualmente este tipo de conceptos pueden contribuir a la forma de abordar ciertas otros elementos curriculares, eventualmente se podrían nutrir de conceptos financieros para su desarrollo. No sé, cuando uno está viendo historia económica o historia en general, ¿no? Claro. Y ahí incluir elementos financieros. Yo me acuerdo, Solange, han pasado años, digamos, pero no soy tan viejo tampoco, pero me acuerdo que en su minuto a uno le enseñaban cómo escribir las cifras, los números, ¿cierto? Haciendo la simulación de escribir un cheque, me acuerdo. Sí, sí. Bueno, los cheques están medio en retirada, pero sí. Sí. Pero a mí también pero es un ejemplo de cómo, de cómo se conectan justamente, que claro, había que escribir 19.000, ¿cierto? Exacto, entonces, en términos de cómo se conectan justamente las cosas. Tal cual, exactamente. Y hoy día en este mundo digital, como conversábamos hace unos minutos atrás, aún más importante porque los jóvenes están teniendo mucho más acceso y más fácil a decisiones que antes nosotros no tomamos, no teníamos esa alternativa que hoy día tienen los jóvenes disponibles y que los lleva a la toma de decisiones para las cuales eventualmente no están preparados. Solange, te iba a preguntar, ahora en enero sacaron este informe de endeudamiento 2023, si nos podrías compartir quizás los principales hallazgos de este informe, porque una de las cosas que llamó la atención, digamos, que igual hay un número importante de chilenos que tienen una alta carga financiera, ¿cierto? Que, digamos, de sus ingresos hay un porcentaje importante que tienen que destinar al pago de deuda. Sí, en nuestra radiografía del endeudamiento, que le llamamos, ¿no? El informe de deuda,
Es bien relevante y entrega algunos antecedentes, pero primero es importante ser bien claro respecto de qué deuda es la que considera este informe, porque claramente como CMF, de nuevo, como hemos dicho, nuestro ámbito de competencia es amplio, pero tiene ciertas limitaciones. Por lo tanto, la deuda que nosotros conocemos es respecto de aquellas instituciones que son fiscalizadas por CMF. Por lo tanto, incluye la deuda bancaria, de emisores de tarjetas, las tarjetas de casas comerciales que habitualmente las personas utilizan, cooperativas de ahorro y crédito, incluso de las mutuarias también tenemos información. Sin embargo, hay información que no tenemos, por ejemplo, el crédito automotriz, por ejemplo, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿no? Entonces ahí, o cuando me han preguntado también, bueno, pero la cuenta de la luz y la persona la debe está, no, tampoco, ¿no? Entonces hay otras deudas que las personas pueden tener respecto de pagos de otros servicios que no está considerado aquí. Por lo tanto, es deuda financiera y respecto de aquellas entidades fiscalizadas. Y ahí es importante, y paso el aviso del proyecto de ley de registro consolidado de deuda, que nos va a permitir mirar más. Pero bueno, hasta ahora miramos lo que alcanzamos a ver bajo nuestro perímetro. Entonces, cuando hablamos de carga financiera, en el informe de deuda incluyen solo esas deudas. Por lo tanto, las personas eventualmente, incluso cuando nosotros decimos destina la mitad de su ingreso a pagar deuda, a lo mejor hay hogares que destinan más que eso, pero nosotros no lo estamos viendo. Ahora, 50% es algo que se considera alto, es decir, las personas que destinan un 50% de su ingreso mensual a pagar deuda es alto. ¿Y qué es lo que nos muestra el informe de endeudamiento? Es que tenemos a una de cada 5 personas que está destinando más del 50% de su ingreso a pagar deuda. Por lo tanto, tenemos ahí a un 20% de la población que está en una situación a lo mejor un poquito más complicada para poder cumplir con sus compromisos de pago mes a mes. Ahora, la situación puede ser bien distinta entre un hogar y otro. O sea, hay hogares en los cuales a lo mejor se destina el 50% y eso no genera una complicación. Por ejemplo, porque parte de eso es crédito hipotecario, porque es una familia que tiene ingresos algo más altos y por lo tanto ese 50% no es tan relevante para esa familia porque con el otro 50% alcanza a cubrir todos sus otros gastos. Y hay otras familias en que sí, que el 50% en realidad les deja bien poco espacio después para poder manejar sus finanzas mensuales. Por lo tanto, ahí tenemos bastante heterogeneidad. Lo que sí nos dice también el informe de deuda es que post pandemia, a partir de la pandemia, los niveles de endeudamiento fueron bajando, medido de distintas maneras. El nivel de deuda, respecto del ingreso, o la carga financiera, es decir, cuánto destino de mi ingreso, y eso fue bajando post pandemia. Y eso de la mano del acceso a liquidez o de que las personas en realidad tuvieron un comportamiento más precautorio a lo mejor y no se endeudaron, o a lo mejor también el acceso a crédito se puso más complicado, o con las tasas de interés más altas, entonces la gente se inhibió. Entonces tenemos varias variables que pueden explicar el que los niveles de deuda hoy día sean algo más bajo y por lo tanto nos puede estar hablando eventualmente incluso de un problema de inclusión, ¿no? Como hablábamos hace un minuto atrás, a lo mejor la gente está quedando fuera y ya no está teniendo acceso. Y entonces tenemos que entender un poquito mejor esa cifra. Y el comportamiento de pago también ha mejorado. La gente está cumpliendo más con sus compromisos, aun cuando en lo más reciente ya vemos que esto empieza a volver a los niveles que teníamos previo a la pandemia. Y esta es una oportunidad, hay un proyecto de ley que se le llamó de sobreendeudamiento tramitándose en el Congreso, que yo creo que también es un paso importante porque sabemos que algunos hogares efectivamente pueden estar más complicados. Y ese proyecto de ley incluye también otra cosa que es relevante, como para, justamente ya que estamos en mejor forma en este minuto, en términos de que tenemos menos niveles de deuda, bueno, ¿cómo nos volvemos a situaciones que eventualmente gatillen a lo que podríamos decir un sobreendeudamiento en algún hogar? Y el proyecto de ley incluye una facultad de CMF para regular mejor lo que se llama el pago mínimo. Cuando uno compra con tarjeta de crédito, habitualmente a uno le dicen, bueno, 3 cuotas precio contado, 6 cuotas precio contado, o uno no tiene la capacidad de afrontar un gasto e incluso con intereses igual lo paga en cuotas, no con la tarjeta. Bueno, ahí las prácticas, las políticas de pago mínimo son diversas entre las distintas instituciones financieras.
Solange, ahí te iba a preguntar justamente, ¿a qué responde? Porque ahí va de repente una tarjeta de crédito, pago mínimo 0, en otra 5.000 pesos. ¿Cuál es el criterio que están ocupando las entidades financieras justamente para fijar ese pago mínimo? Exactamente, es bien diverso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque si me dicen a mí que el pago mínimo son 3.000 pesos, pero yo compré algo con cuotas y mi cuota son 50.000 pesos, la persona percibe de que lo que es correcto es pagar los 3.000 pesos. Y a lo mejor ni siquiera se da cuenta de que no está pagando el valor completo o qué consecuencias tiene el no pagar los 50.000 pesos que es el total de la cuota. ¿Y qué es lo que pasa con ese total de la cuota? Si es que no lo paga, empieza a generar interés. Aun cuando ya ha sido estas 3 cuotas con precio contado, bueno, si mi cuota era 50 y mi pago mínimo era 3 y yo solo pagué 3, los 47 restantes van a empezar a generar interés. Y el interés que tiene los créditos rotativos de la tarjeta de crédito, que no son intereses bajos. Claro, entonces, son intereses que son más altos que incluso el propio interés de las compras con interés, que es este interés rotativo, que muchas veces también pasa cuando se pasa el saldo internacional de las compras al nacional. O sea, hay varias veces que las entidades financieras ocupan ese interés. Claro, y que las personas eventualmente no se dan cuenta, claro, de que en realidad al tomar esa decisión de pagar el mínimo, están dejando una deuda que eventualmente va a ir acumulando interés. Entonces la idea es que este proyecto de ley da la facultad para CMF regular eso y estandarizarlo de tal manera de que efectivamente pueden haber promociones de pago cero, ¿ya? Porque pueden haber ocasiones en las cuales puede haber una promoción, pero tiene que ser temporal y la regla general debiese ser que las personas al menos tuviesen plena conciencia de que tienen que pagar la cuota que les corresponde en el mes y no estar generando entonces intereses de los cuales al final del día la persona no necesariamente toma conciencia. Solange, 2 preguntas antes de terminar. La primera, relacionada porque también dentro de este proyecto viene lo que tiene que ver con corregir ciertos aspectos de la ley de fraude. Durante este mes ha existido muchísima preocupación porque evidentemente cuando uno ve los datos, las cifras de casos de fraude, ¿cierto?, amparados en la ley de fraude, han ido aumentando y desde, digamos, los bancos, desde la BIF, desde Banco Estado, plantean de que muchos de estos casos, ¿cierto?, corresponden a autofraudes y a malas prácticas. ¿Cuál es la visión que tiene la CMF respecto a esta situación que pareciera ser que cada mes va empeorando un poco más? Sí, lamentablemente cuando se discutió esta ley que sin duda persigue un propósito que era bien importante, ¿no? De proteger a las personas frente a un fraude, es realmente una situación bien compleja. No sé si te ha tocado vivirlo, Max, tener que enfrentar un fraude, pero el encontrarte de repente que desapareció plata de tu cuenta y no tener una explicación y recurrir al banco y hacer 20 trámites o depender de si tenías o no tenías un seguro para tener esa cobertura, y es bien complejo, ¿no? Entonces, en primer lugar, esto es una ley que nosotros hemos estado fiscalizando y que ha llevado efectivamente también a mayores estándares de seguridad, viendo el vaso medio lleno, ¿no? En términos de seguridad de las transacciones, y que las personas efectivamente tengan una compensación relativamente rápido cuando se comete un fraude y las personas son vulneradas, ¿no? Pero al mismo tiempo se advirtió, de hecho, durante la tramitación de la ley de fraude, que podía generarse una situación donde eventualmente tuviéramos un comportamiento que hiciese crecer los fraudes, no por las buenas razones, sino que por las malas razones, ¿no? Y ahí está la discusión de dónde está el peso de la responsabilidad, por una parte, cuánto es responsabilidad del emisor o cuánto es responsabilidad de las personas. Pero más allá de eso, está que ya no es la mera responsabilidad, sino que es un comportamiento que eventualmente llamaríamos de autofraude, ¿no? De que es la persona la que defrauda al sistema a través de reclamar que no ha hecho un pago cuando en realidad sí lo hizo. Entonces, lamentablemente, ese tipo de comportamiento, las instituciones financieras cada vez más nos han ido haciendo ver de que ese tipo de cosas están sucediendo. Nosotros, como CMF, no tenemos cifra exacta que nos permita identificar exactamente cuánto es un comportamiento que podríamos catalogar de autofraude versus lo que en realidad esperaba cubrir la ley. Pero las cifras nos dicen que al parecer no es poco, al menos, ¿no? Y se está transformando en un problema. Por lo tanto, estamos ahí atentos a la discusión en el Congreso para poder ir contribuyendo a la mejora o el perfeccionamiento de lo que es esta ley.
Solange, por último, lo comentaste al principio, lo que tiene que ver con el informe de género, y el informe de género yo creo que hay dos cosas o dos grandes ítems que son particularmente interesantes. Por una parte, lo que tiene que ver con el acceso de las mujeres a los productos financieros, pero el otro también tiene que ver con la presencia de mujeres, por ejemplo, en cargos en directorio en empresas IPSA, ¿cierto? Quizás más allá de entrar en estos casos en particular, pero te quería preguntar una visión general. Además, tú eres mujer, estás liderando, ¿cierto?, un organismo importantísimo en el país. Un poco tu visión general respecto de la participación de la mujer, tanto desde esta vereda más como clienta, consumidora financiera, usuaria, como también en la toma de decisiones. Sí, nosotros tenemos un informe de género que ya lleva un par de décadas, ¿no? Y eso es importante porque nos permite visibilizar la situación de la mujer en el sector financiero y entender un poco el cómo se han comportado ciertas brechas en términos de la participación de las mujeres en el mundo del trabajo, en los niveles jerárquicos más altos de las organizaciones, y al mismo tiempo el acceso a instrumentos financieros, servicios financieros, productos, etc. En el caso de la incorporación de la mujer en el mundo del trabajo, tenemos una participación femenina en el mercado laboral en general que es relativamente baja cuando uno la compara a nivel internacional, y ahí tenemos sin duda un desafío país. Pero el foco nuestro, más allá de la participación de la mujer en general en el mundo del trabajo, es la participación de la mujer en las planas directivas de la alta administración y los directorios de las empresas. Y ahí nos encontramos con brechas bien importantes, es que se han ido cerrando, pero uno podría, hay algunos que lo califican que no es tan lento y otros que es más lento. En lo personal creo que es un poco lento la forma en la cual se ha ido avanzando. Y en particular es bien llamativo cuando uno ve el número de empresas o el porcentaje de empresas que no tiene ninguna mujer en el nivel directivo o de la compañía, ¿no? Y en ese sentido, cuando uno piensa en que las mujeres son parte de las organizaciones en los niveles más jerárquicos más altos, van generando políticas o señales también para el resto de la organización. Y en ese sentido se habla de lo que son estos como efectos expansivos de alguna manera, ¿no? De que cuando yo tengo que en el directorio participan mujeres, eventualmente el tipo de políticas que se implementan al interior de la organización también tienen mayor en consideración los elementos de género. Y no solamente en la organización hacia adentro, sino que también en la oferta de servicios hacia afuera. El cómo se enfrenta al cliente, porque los clientes somos mitad hombres, mitad mujeres, ¿no? Entonces también el tipo de productos, servicios, también tienen un enfoque de género o más cercano a las necesidades de la población en general. Y eso también creemos que es relevante para la industria financiera. Cuando hablamos de inclusión financiera o brecha de género de las mujeres en el acceso a servicios financieros, a lo mejor también tiene que ver con que la industria financiera, en particular, la participación de las mujeres a niveles jerárquicos más altos es también relativamente bajo, ¿no? Así que bueno, pero eso es un desafío país todavía, y yo creo que hemos ido avanzando, pero sin duda se puede hacer más. Solange, te quería agradecer por venir a acompañarnos en esta conversación este martes en nuestro ciclo de 5 años y bueno, desearles muchísimo éxito en este 2024 a ti y a todo el equipo en la CMF. Muchas gracias, Max, por la invitación y bueno, y felicitaciones a ustedes entonces por esta oportunidad también y todo lo que han hecho hasta ahora. Gracias. Muchísimas gracias, Solange Bernstein, presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero CMF, que nos acompañó este martes en un nuevo capítulo de Chócale Live. Recuerden que pueden vivir este y todos los capítulos en chocale.cl/live, también en nuestras redes sociales y en el podcast Mi Billetera, que está disponible en Spotify. Próximo martes cerramos este ciclo especial de conversaciones con Joaquín Lavín, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, para hablar de emprendimiento, innovación y de la nueva forma de hacer empresa. Un abrazo.